El incendio y el vacío. Una mujer encendida por el enojo quemó toda mi ropa y mis zapatos. El fuego no solo consumió tela sino identidad, memoria. La humareda seguía oliendo a mi vida quemada. La ira de ella no había dejado más que cenizas, y la vaga sensación de que me había quedado sin piel. Salí a las 9 de la mañana. Pedí ropa y zapatos prestados, como quien pide alas ajenas para volar. Vestida con ropa prestada, que me picaba la piel, la tela de otra persona que no conocía mis cicatrices. Me dirigí a buscar trabajo. Salí por la puerta de mi casa sin saber que cruzaba el umbral. Mi mente era una página en blanco hasta las 9 de la noche. El primer recuerdo es la luz fría de los faroles sobre el asfalto del centro histórico de la Ciudad de México. Yo caminaba. O mejor dicho, me movía. Era un autómata de carne y hueso, con los ojos fijos en un punto que no existía. Mi cuerpo era una máquina que aún buscaba la forma de vestirse, de protegerse. El encuentro mudo. Entonces, un coche negro, silencioso y pulcro, se deslizó a mi lado, como un fantasma motorizado. Frenó. Un hombre bajó. Su traje era oscuro, impecable, la única vestidura en el cuadro que parecía saber exactamente dónde estaba y hacia dónde iba. No tenía rostro, no recuerdo un rasgo, solo la serena autoridad de sus manos. No hablamos. Él no tuvo que decir una palabra con la boca, porque su voz resonó en mi cabeza con una calma absoluta, una orden silenciosa. Necesitas ropa, una armadura nueva. Y la tendrás. Caminamos hacia una tienda de ropa de marca en una calle lateral. Todas las luces estaban apagadas, las rejas bajas. Él no buscó la llave. Simplemente pasó la mano por el metal, y la puerta se abrió con un chasquido suave, como si la tienda estuviera esperándonos. La entrega de la armadura. Adentro, la luz era tenue y cálida. Me moví sin voluntad entre los maniquíes inertes. Él, con una eficiencia fría, me indicó qué tomar. No me preguntó mi talla. Parecía saber la medida exacta de mi vacío. Camisetas de algodón suave, un abrigo pesado, jeans nuevos, y sí, unos zapatos de piel que al calzarme se sintieron, por primera vez en mi vida, como si hubieran sido hechos para la mujer que debía ser. Él metió todo en una bolsa grande, y me la entregó. El peso del paquete era un ancla en mi deriva. Luego, deslizó una tarjeta blanca en mi mano. No te preocupes. Yo soy el dueño de todas las tiendas de ropa. Llama si necesitas más que ropa. Necesitas una historia nueva. Te la puedo dar. Su nombre, grabado en tinta plateada, no significó nada para mí, ni el logo de la cadena de tiendas. Todo el encuentro fue un pacto mudo entre mi mente rota y esa presencia silenciosa. Salí, el peso de la ropa nueva dándome una forma que la ropa prestada no podía. La puerta se cerró detrás de mí. Cuando me giré, el coche negro había desaparecido. Me fui caminando hasta llegar al Metro Hidalgo y continué mi camino hasta llegar a casa. Al día siguiente, llamé al número que tenía la tarjeta, si era la tienda de ropa en la que estuve la noche anterior. Pero nadie conocía el nombre de la tarjeta. Las tiendas del logo eran reales, pero el dueño era una corporación, no un hombre en un traje silencioso. Mi benefactor era un fantasma. Una quimera nacida de una noche en blanco. Pero el Vía Crucis apenas comenzaba. Los años siguientes fueron una sucesión de pruebas y pérdidas, una tras otra. Amistades que se desvanecieron, empleos que terminaban abruptamente, esperanzas que se convertían en ceniza. Cada paso adelante parecía ser respondido con 2 pasos hacia atrás. Y en medio de esa tormenta, la imagen de aquel hombre silencioso y su regalo seguía obsesionándome. Me preguntaba, una y mil veces, si esas vestiduras nuevas habían sido un escudo, una protección mística para lo que estaba por venir, para que pudiera soportar cada golpe sin romperme del todo. ¿O acaso fue un pacto más oscuro, como el de Job? Le dijo alguna entidad oscura o divina a otra: puedes presionarla, quitarle todo, pero no toques su vida,
¿Porque le he dado lo mínimo para seguir de pie? La idea me helaba y me confortaba a la vez. ¿Estaba mi sufrimiento medido, permitido hasta cierto punto, por un poder invisible que aún me ofrecía una mínima ventaja? O quizás, simplemente, fue un toque, una pequeña y crucial ayuda celestial disfrazada de encuentro en la noche, para que yo pudiera continuar mi propio y arduo camino. Un empujón divino en el abismo, no para evitar la caída, sino para asegurarme de que al tocar fondo, tuviera algo en que apoyarme, algo con que cubrirme mientras me levantaba. Este misterio nunca se desvaneció, se tejió en cada hilo de mi nueva ropa, en cada paso de mis zapatos. Un recordatorio constante de que, incluso en la oscuridad más profunda, una mano, real o imaginaria, había estado allí para ofrecer un inicio. ¿Era mi vida posterior el camino que yo elegí, o el sendero que las vestiduras me dictaron? La pregunta se retorcía en mi mente como una serpiente, una verdad incómoda que siempre había evitado. ¿Y si aquel encuentro en la calle no había sido una ayuda, ni una prueba divina, sino algo mucho más siniestro? Aquel hombre sin rostro, esa tienda que se abría sin llave, la voz que resonaba solo en mi mente, la ropa que parecía saber mis medidas exactas. Años después, con la madurez que dan las cicatrices, la respuesta helada comenzó a cristalizarse. ¿Y si yo, en mi estado de shock y desesperación, en mi vacío de memoria, había hecho un pacto con el diablo sin siquiera darme cuenta? Que él me había ofrecido la protección de esas vestiduras nuevas, esa armadura para el Vía Crucis que me esperaba, a cambio de algo que no recordaba haber entregado. Quizás mi libertad, mi destino, o una parte de mi alma misma, sellado en la ausencia de esas 12 horas. La vida que vino después, el ciclo interminable de pérdidas y rechazos, el camino solitario y arduo, ¿era el precio de ese pacto olvidado? Las vestiduras que tanto me habían protegido, de repente se sentían como un sudario, una cadena invisible que me ataba a aquel encuentro fantasmal. Fueron los años de lucha, no una prueba de mi resistencia, sino una manifestación de la cláusula de un contrato oscuro. La idea era aterradora, pero a la vez, le daba una explicación a la persistente sensación de no ser completamente dueña de mi propio camino. Mi vida no era solo mía. Estaba siendo vivida bajo una influencia, un acuerdo silente forjado en el oscuro portal de mi propia desesperación. Un día, fui a la lavandería. Dejé el abrigo, la camiseta favorita y los zapatos para una reparación. Cuando regresé a recogerlos, la empleada me miró confundida. «Señorita, no dejó nada más que esto», dijo, mostrando la ropa prestada y polvorienta que usé al salir de casa ese día. No había rastro del abrigo, ni de los zapatos perfectos, ni de la bolsa grande. Era como si, después de haberme servido, las vestiduras del hombre silencioso hubieran cumplido su pacto y regresado al vacío del que vinieron. ¿Qué pasó en esas 12 horas? El hombre fue real, un sueño de mi mente en shock, o el emisario de una corporación que se alimenta de la desesperación. Este misterio nunca se desvaneció, se tejió en cada hilo de mi nueva ropa, en cada paso de mis zapatos. Un recordatorio constante de que, incluso en la oscuridad más profunda, una mano, real o imaginaria, había estado allí para ofrecer un inicio. Años después, sentada en la quietud de mi pequeño apartamento, con el abrigo que él me dio aún colgado en el perchero, me di cuenta de que las 12 horas perdidas no eran solo un hueco en mi memoria, eran un portal. Un umbral a través del cual había pasado a una vida que no reconocía del todo, un yo que ya no era el mismo. El fuego que quemó mi ropa también incineró una parte de mi identidad, dejándome con un lienzo en blanco para que aquel hombre misterioso lo reescribiera con su armadura. Las vestiduras no eran solo prendas, eran los únicos anclajes tangibles a esa irrealidad, los hilos que conectaban mi presente con esa noche en que dejé de ser yo para convertirme en la figura autómata que aquel hombre dirigió. Me preguntaba si el silencio de mi mente durante esas 12 horas no era una amnesia, sino una protección, una forma en que mi espíritu se negaba a presenciar la transferencia de mi ser a manos de ese poder desconocido. La ropa, entonces, no fue un regalo, sino la prueba de un intercambio, un contrato mudo que me ataba a su enigmática voluntad,
permitiéndome sobrevivir, sí, pero siempre bajo su sombra, cuestionando la verdadera naturaleza de mi libertad. ¿Era mi vida posterior el camino que yo elegí, o el sendero que las vestiduras me dictaron?